Me pide una interrupción, me dice Presidenta. Una interrupción. Melgarejo tiene la interrupción. Sí, Presidenta, buenos días. Por intermedio suyo saludar al Premier, al Ministro. No, simplemente que no estaba interrumpiendo, estaba hablando en voz alta y claro, pido las disculpas del caso, solo que estaba haciendo notar y también decir, ¿no? También tenemos a una alcaldesa que enarbolaba la bandera de la justicia, de la igualdad y que nunca iba a estar inmiscuida en actos de corrupción, y ahora tenemos a la alcaldesa de la capital de nuestro país, Perú milenario y potente, en la cárcel, quien ha confesado sus actos de corrupción. Y con esta propuesta legislativa, Presidenta, gracias por la interrupción, congresista Marco Arana, usted muy amable, muchos no estarían a mi frente sentados con estos contratos que ha afectado, con estos contratos de los peajes que ha afectado a muchos de los ciudadanos y ha perjudicado. Hay que hacer notar y hay que hacer visibilizar, porque luego levantan la bandera como que serían ya los inmaculados, los que traen una propuesta de reforma política para cambiar el país. Y no es así, porque hagamos una política responsable. Y como siempre hablo, como un Congreso cooperante, voy a hacer notar esa parte que quizás congresista Marco, de verdad con mucho aprecio y respeto, tenía que decirle en voz alta, y si he interrumpido, por favor que prosiga. Gracias, Presidenta, muy amable. Gracias, congresista. Comprenderá, Presidenta, que era mejor en público que al oído, porque no. Y entonces había mencionado que los temas de la crisis planteada al sistema de justicia, al sistema político, en todos sus niveles, que ha recordado la congresista Melgarejo, que no solamente es el Ejecutivo, no solamente es el Congreso, no solamente las empresas, no solamente el Ministerio Público, el Poder Judicial, sino también los niveles de gobierno regionales y gobiernos locales, de izquierda, centro, derecha, en fin. Es de esa magnitud la crisis que estamos enfrentando. Pero me refería, Presidenta, al tema de que se ha planteado una reforma no solamente del sistema de partidos. Lo que nos está proponiendo el Ejecutivo es una reforma o un cambio del régimen político, y nos está planteando un cambio de la forma de equilibrio de poderes. Y eso, lo he recordado, insisto, debería haberse dado en el marco de lo que el Tribunal Constitucional ha llamado no de reformas constitucionales, sino de Asamblea Constituyente. Yo sé que molesta a muchos que recordemos esa sentencia del Tribunal Constitucional, porque además les preocupa, porque creen que con eso el Frente Amplio está planteando abrir la puerta para otros temas. Sí, lo hemos planteado en campaña, está en nuestro programa, está inscrito en el Jurado Nacional de Elecciones. Creemos que no solo es la reforma del sistema político, es también del sistema social, el del tema de la seguridad, del tema económico, por supuesto. ¿Y por qué no vamos a hablar de esos temas? ¿Está prohibido en democracia? El Frente Amplio presentó 2 proyectos de ley en ese sentido, sobre el tema de convocar a una asamblea constituyente y el tema de elecciones generales adelantadas, no solo con el tema del cierre del Congreso, sino también de que el propio presidente hiciera un paso al costado. Es nuestro derecho a hacerlo, que lo hayan encarpetado los proyectos de ley y que la Comisión de Justicia que preside la bancada de PPK o esta comisión que preside la bancada de Fuerza Popular no lo haya puesto en debate, no implica que no sea nuestro derecho plantear este debate nacional. Pero yendo al tema directamente, ¿no? Por ejemplo, el tema de eliminar la vacancia por incapacidad moral en vez de plantear un desarrollo legislativo es un tema muy preocupante, con los antecedentes que tenemos. Segundo, el tema, por ejemplo, de plantear las elecciones para el Congreso en segunda vuelta, apunta sin duda a favorecer en un sistema, además debilitado de instituciones y de participación política, en que muchas veces no es el partido ni su programa el que se vota, sino el candidato y su estrategia de marketing electoral y los recursos económicos que despliega para esa campaña y ese posicionamiento. Pasarlo a segundo significa ir hacia un régimen bipartidario.
qué bueno que el Ejecutivo piensa que deberíamos ir hacia un régimen bipartidario, ¿no? Y que en realidad debiéramos reducir la capacidad o incluso vetar, porque así puede entenderse como el efecto en la práctica deseable, que las otras organizaciones políticas en una segunda vuelta no tengan presencia en el Parlamento. Pero son los temas pues que hay que debatir y hacerlo con altura y con respeto sobre el tema. Entendemos nosotros que no basta en ese sentido que solo cerca de un 30% de ciudadanos estén enterados de la importancia y la centralidad que tiene esa reforma política, ¿no? Porque en realidad casi un 70% de ciudadanos no está enterado de los contenidos de la reforma política, y cuando alguna organización política o el Ejecutivo o quien sea que se irrogue el derecho de decir el Perú está esperando esa reforma política, la verdad es que muchos no están enterados, muchas personas, de los contenidos de la reforma política. El otro tema, por ejemplo, sobre el voto de confianza, ya no sobre un ministro, sino sobre el conjunto de gabinete, también apunta en la línea de darle más contrapeso y poder efectivamente al presidente de la República. No está mal que lo pidan. El tema es si el mecanismo era reforma constitucional o si era asamblea constituyente. En el Frente Amplio seguimos pensando, seguiremos insistiendo que en el marco de lo planteado por el TC efectivamente era reforma asamblea constituyente. Pero se han planteado además el tema de la inscripción de los partidos, ¿no? Yo soy de las personas, nunca milité en una organización política hasta hace poco. Es la primera vez que yo he entrado a formar parte de una organización política ecologista, de izquierda, derecho humanista, y que nos resulta tan difícil por su carácter de centralista, por reivindicar banderas de los derechos de las mujeres, nos resulta tan difícil construirlo, muy difícil construirlo, ¿no? Y en ese sentido, presidente, nosotros, por ejemplo, tuvimos que recoger con una campaña muy complicada, muy sacrificada, para recoger firmas con la anterior valla. Cuando la subieron, para nosotros, y nos pronunciamos públicamente, fue un error haber subido esa valla electoral. Ahora se propone que en la práctica esa valla de firmas en la práctica sea muy poco exigente. Pero yo quisiera recordar, presidente, porque el oportunismo político y la falta de memoria me preocupa mucho, ¿no? En el diario de debates del 15 de diciembre del 2015, ¿no?, en la 28ª sesión, hubo un debate sobre la insistencia de la ley de organizaciones políticas. Y allí, por ejemplo, congresista Damer planteó que el poner como 4% como obligación, ¿no?, para la inscripción es una cantidad de firmas arriba de las 700,000, que significa en términos reales recoger más de 2 millones de firmas para inscribir un partido político. Eso no solamente en términos del costo, sino del número cierra el sistema político actual con los actores políticos actualmente vigentes, lo que hace que se vayan reduciendo y vayan quedando algunos, pero son los mismos que van ampliándose en sus poderes. Lo planteó el congresista Damer. Se opuso a esa subida de la valla de firmas, ¿no? Pero si uno mira luego la votación, esa votación del proyecto de la ley por insistencia tuvo 73 votos a favor de la insistencia, en una ley que subía la valla de firmas. La votó el congresista Damer y la votó entonces la congresista Verónica Mendoza. Entonces, tenemos un problema, presidente. ¿Cómo, si en algunas ocasiones consideramos que la valla de firmas debe subirse, cuando se es parlamentario y se tiene un partido inscrito, y cuando no se tiene, de pronto que se baje? Y yo quisiera saber cuál es la posición del Ejecutivo al respecto, porque uno de los problemas es que, si bien es cierto, se puede bajar la valla de firmas porque resulta en realidad no solo oneroso, sino, yo creo, excluyente, ¿no? En todo caso deberían plantear que la valla de firmas regresara al nivel anterior, o se deberían plantear otros criterios como la existencia de un partido político en el territorio nacional. Pero si lo que se quiere hacer es, en la práctica, bajo el nombre de que hay que fortalecer los sistemas de partidos políticos, desaparecer el tema de
el recojo de firmas, que no es solamente el número de firmas como equivocadamente se está diciendo ahora, que el que puede recoger firmas es el que tiene plata. Falsa concepción de la política, presidente, y a través suyo al premier. ¿Por qué? Porque a nosotros el recojo de firmas, cuando tuvimos que inscribirnos, nos permitió darnos a conocer, explicarle al país para qué queríamos inscribir un partido político. Nos permitió ir de lugar en lugar para decir, miren, hay una nueva opción política que consiste en estos términos. ¿Nos pueden respaldar con su firma? Y había gente que nos decía que no, y había gente que estaba dispuesto a hacerlo. Pero concebir solo el tema de firmas como una máquina recolectora de firmas, ¿no?, de ir a pagar, y ahí hay un conjunto de distorsiones, por ejemplo, que encontramos en nuestra inscripción, que para recoger firmas en Lima, de cada 10 que uno recogía, 8 no valían. ¿Por qué? Porque habían firmado para otros. ¿Por qué? Porque en Lima existen fábricas de recojo de firmas. En cambio, por ejemplo, firmas que venían de Cajamarca o de Cusco o de Puno, 8 de cada 10 valían. ¿Qué quiere decir? Que no había habido actividad publicitaria, de recojo, de convocatoria a los ciudadanos, ni siquiera para inscribirse en un partido político. Y entonces, presidente, ¿cómo hacemos para que más bien mejoramos esos mecanismos, que el sistema de recojo de firmas se hubiera no solo para respaldar, sino eventualmente para ofrecer la posibilidad de militar en una organización política? Y que fuera su número de comités, su participación política, sus actividades, sus escuelas políticas, un conjunto de indicadores que permitieran afirmar que ese partido existe, y no como está pasando, que a veces en el padrón se pueden tener 200.000 firmas, pero en realidad militantes no ejercen la plenitud de sus derechos. Y por eso, presidente, nosotros creemos que si ya que ahora se han planteado en términos puntuales, ya la cuestión de confianza no se han hecho sobre los 12, sino sobre los 6 proyectos de ley, y hemos discutido en días anteriores el relacionado con el tema de inmunidad parlamentaria, y hubo el terrible y nefasto, creo yo, incidente de haber archivado sin lograr que logremos modificar los términos y acotar los términos en los que se aplica la inmunidad parlamentaria. Y aquí hay 3 posiciones. Desde quienes han planteado la eliminación total de la inmunidad parlamentaria, lo que ha planteado el Ejecutivo, que es la inmunidad parlamentaria en manos de un poder judicial que sigue en crisis y que no termina de reformarse, y lo que hemos planteado, que la inmunidad parlamentaria es una garantía constitucional que debe permanecer, pero que debe acotarse para que ésta no sirva para la impunidad, que es lo que está pasando en el descrédito que el Congreso está incurriendo. Y en ese sentido sí debería modificarse. Pero ha venido además el tema, presidenta, y esto es un tema sí preocupante, comparto las preocupaciones que presentó el congresista Velázquez Quezquén, que tuvimos la semana pasada toda una discusión en relación al tema del impedimento para ser candidatos. Y aquí se ha argumentado varias cosas. La primera es que se violaría el derecho de presunción de inocencia, el derecho de ir a una segunda instancia, que es los argumentos que hemos escuchado. De otro lado hemos escuchado otros argumentos como los del Frente Amplio y otros compañeros, los del Nuevo Perú, la bancada liberal, que se ha dicho, miren, ante la situación que estamos viviendo, que no es de ahorita, que no es la del titular, llevamos inmersos en un esquema de corrupción durante 30 años con una gravedad muy fuerte. Estamos considerados entre el país, entre los 10 primeros países del mundo con presidentes con corrupción. Frente a una situación como esa, efectivamente, se puede considerar que en primera instancia, por lo menos la posición del Frente Amplio, si se tipifican cuáles son los delitos por los cuales se debería impedir la postulación como un mecanismo incluso preventivo, dado que en primera instancia, presidente, hay suficientes elementos, por lo menos, para poner en duda la idoneidad del candidato, del postulante. Y por tanto, nosotros sí consideramos que si ese proyecto de ley, ¿no?, relacionado con el tema del impedimento, se vota de manera conjunta con el segundo proyecto de ley que plantea cuál es la tipificación de esos delitos, porque la preocupación nuestra es que efectivamente se pueda vulnerar el derecho legítimo que tienen ciudadanos y ciudadanas
que no han delinquido en delitos comunes, sino que más bien han sido incorporados y sancionados por leyes criminalizadoras de las protestas sociales. Y entonces ahí nuestra preocupación ha sido recordar que tanto el protocolo de defensores de derechos humanos, que está llamando la atención sobre un tema que habíamos olvidado y que el Estado no está garantizando los derechos de los defensores ambientales, o que la Comisión Interamericana ha llamado la atención sobre el hecho de que el Estado no puede emplear su poder punitivo no con el fin de prevenir y sancionar la comisión de delitos o infracciones a la ley, sino con el objeto de criminalizar la labor legítima de defensoras y defensores de derechos humanos y derechos ambientales. Eso sería inadmisible. Y entonces para nosotros, Presidenta, lo que debimos hacer en esta sesión, aparte de la invitación que usted amablemente ha presentado y ha pedido al Premier y al Ministro de Justicia, es que en realidad debíamos ir ya a una votación de un dictamen en el cual ya teníamos un avance, que era efectivamente salvar las observaciones que tenían algunos colegas de otras bancadas, de que no se está garantizando la presunción de inocencia y la segunda instancia, y en todo caso procedamos a resolver ese tema y vayamos a deliberar y votar si se acoge efectivamente, como considera el Frente Amplio y otras bancadas, que en primera instancia determinados delitos sí debieran ser un impedimento. Y entonces sobre eso habríamos avanzado. Y si junto a eso se llevaba a votación el siguiente proyecto de ley que tipifica cuáles son los delitos que se habrían cometido, entonces, Presidenta, ya tendríamos aprobados o podríamos aprobar hoy día o a más tardar en los días subsiguientes estos dos proyectos de ley. Y en ese sentido, para modificar el artículo 113, ¿no?, que es el que estábamos debatiendo la semana pasada, nosotros consideramos, con esto termino, Presidenta, que no pueden ser candidatos a los cargos de congresista de la República o representantes, perdone, Presidenta. El artículo 14 de impedimentos para postular, ¿no?, que las personas que cuenten con sentencia condenatoria en primera instancia por delitos dolosos cuya pena sea mayor a 4 años, salvo en los casos de las personas condenadas en primera instancia por los delitos de daños, atentados contra la seguridad común, entorpecimiento de servicios públicos, disturbios y extorsión, que son las figuras penales que se han introducido para criminalizar las protestas. Y en ese sentido no se puede poner en el mismo saco, Presidenta, a quienes protestan porque les dañaron su agua, les afectaron sus derechos fundamentales, sociales o económicos, junto a delincuentes, violadores, narcotraficantes, lavadores de activos, de ninguna manera. Entonces, entiendo que hay una preocupación, Presidenta, porque la Constitución no sea excesivamente reglamentarista, pero en realidad, ¿cómo salvaguardamos, si a nivel constitucional ponemos un impedimento, cómo salvaguardamos que ese impedimento no termine siendo lesivo para a quienes no se les debería restringir sus derechos? Me pide una interrupción antes de concluir, Presidente, el congresista Mantilla. Congresista Mantilla, interrumpo. Muchas gracias, congresista Arana, por el intermedio suyo, Presidente. Presidenta, yo me olvidé de tocar anteriormente mi posición como una alternativa también a toda esta problemática respecto a aquellas personas o postulantes que tengan ciertos procesos judiciales. Yo creo que acá, siempre reafirmando mi postura de la segunda instancia, creo que se debería mejorar de repente la transparencia y la publicidad de la hoja de vida de los candidatos, de tal manera de que la población conozca de repente a mayor amplitud, más de la que actualmente ocurre, cuáles son los antecedentes de cada candidato, de cada postulante. ¿Ya? Porque de lo contrario, Presidenta, como le digo, nos vamos a llenar de juicios ante la Corte Interamericana, donde van a ordenar que se pague indemnizaciones a personas que se les ha violentado la presunción de inocencia. Acá está. Aquellos amigos de que hablan siempre de la Corte Interamericana, de los derechos fundamentales, de la supranacionalidad de las normas, entre otros, aquí está la sentencia. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en eso. Muchas gracias. Congresista Arana. Presidenta, por último, sobre el tema de las elecciones ciudadanas abiertas. Yo vengo de una experiencia política en la que fuimos, creo, el único partido político que hizo elecciones universales abiertas en el proceso electoral anterior. Y en ese proceso
tuvimos varios aprendizajes que yo creo es importante tener en cuenta. El primero de ellos, ¿no? Se hacen elecciones universales abiertas y quienes llaman a votar en contra de candidatos y pueden además aparatear para llevar gente a votar dentro de un partido político contra sus propios candidatos son otras organizaciones políticas o son organizaciones sociales. Nosotros recibimos un conjunto de denuncias en nuestras elecciones abiertas, pero decidimos que como nuestra apuesta era ir a elecciones ciudadanas abiertas y había que respetar ese proceso, lo respetamos. Y yo creo que fue mi deber y mi obligación política e institucional honrar la palabra de que ese proceso, con todas las dificultades que tuviera, las íbamos a respetar. Sin embargo, ¿qué dificultades tuvimos, presidente, y que el primer ministro debiera saberlo y se lo dijimos a la comisión Tuesta, ¿no? Por ejemplo, hicimos afiches para 5 candidatos, pero el día para votar hubo mesas de votación que solo tenían la foto de una candidata. Los demás no existían. Luego tuvimos que llegaron algunos buses, recuerden la Victoria y Villa de Salvador que pudimos claramente identificar, con candidatos a última hora, las elecciones cerraban a las 4, llegaron a las 2, ¿no? Trayendo votantes. Y en Arequipa, ¿no? Recuerdo haber ido a la conferencia de Perumín, ¿no? Y uno de los miembros de Perumín, que me declaró persona no grata en el panel y que se puso bastante faltoso y respetuoso por los temas del conflicto de Tambo y el conflicto de Cajamarca, levantó su letrero para decir voy a ir a votar, ¿no? Contra ti, ¿no? Y de hecho fue a votar. En Cajamarca, un candidato de apellido Rojas, que había candidateado por Perú Posible y que luego ha candidateado por el partido del señor Luna, fue a votar, llevó su cola de votantes. Votó y al terminar la votación sacó sus letreros contra Marco Arana, el candidato antiinversión, etcétera, etcétera. Lo hicieron en Ciudadanas Abiertas. Le faltó a la congresista Alcorta, creo, ir a votar, porque algunos congresistas de acá, entiendo, que también fueron a votar, por lo menos uno, a decir vamos a votar en favor de esta candidata y en contra del enemigo de la inversión y no sé qué cosa. O sea, lo hicieron. Entonces, ¿cómo que así fortalecemos los partidos, presidenta? No me queda en absoluto claro. O quiero creer que es por la falta de experiencia en la militancia política, o quiero creer porque además hay una mirada sobre más bien cómo desaparecer un conjunto de partidos políticos. Pero en todo caso deberíamos ser claros. Hasta hay un libro que plantea, ¿no?, que democracia sin partidos. Bueno, pero en todo caso que se sincere y se plantee cuál es el sistema. Ahora, si la idea es que bajo esa reforma política se quiere ir a un régimen bipartidario y se quiere fortalecer el sistema presidencialista, en todo caso, debatámoslo en esos términos, pero no señalemos que el Congreso se opone a discutir y no quiere una reforma política en serio, cuando lo que nosotros queremos que sea tan en serio que querríamos muchos más ciudadanos y ciudadanas del todo el país discutiendo esos temas en el marco de una asamblea constituyente, que sería el proceso más integrador, más movilizador y más involucrador de toda la ciudadanía. Pero entonces, presidente, yo creo que hay que mirar los problemas que plantean, las propuestas que se han hecho. Presidenta, si a través suyo, de manera para terminar. Pero no me deja terminar, pues se da interrupción. Alcorta, la presidenta. Interrupción. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. No. Hablando en serio. Ustedes piden una asamblea constituyente porque es la parte monotemática del discurso de ustedes. Yo pregunto, cuando entró Valentín Paniagua, que entró en el peor momento del fujimorismo, en el más desastroso, que tenían todas las calles tomadas, cualquier japonés era perseguido en la calle, las manos limpias y blancas y pulcras y impolutas de Toledo en las calles, con todos los amigos, ¿no es cierto? Pudo, en ese escenario, el mejor que tuvo el momento del gobierno, de poder hacer una asamblea constituyente, no lo hicieron. Toledo no lo hizo, el Partido Aprista no lo hizo, Ollanta Humala no lo hizo, y Cuchique tampoco lo hizo. ¿Por qué no lo hicieron? ¿Cuántos gobiernos han pasado? Porque fue buena la reforma, porque es buena la Constitución del 93. Lo que puede hacerse es algunas modificaciones, algunos ajustes, porque el tema es avanzar, pero no es involutivo el tema, no somos involutivos, avanzamos. Pero no insistamos en una cosa que por lo menos casi sueños de opio, con todo aprecio y respeto a Marco Arana.
Pero es un proceso involutivo regresar a una asamblea de años en derecho. Es otro mundo, otro país, somos el doble de habitantes para comenzar. O sea, la situación es completamente diferente. Entonces, insistir en una cosa que no es viable, no es contribuir, no es construir, no es avanzar. Estamos atrapados acá en una situación que no va a proceder. No lo han hecho diferentes gobiernos, con diferentes congresos, con diferentes ideologías, diferentes posiciones políticas. No se va a dar. El mejor escenario no se hizo. Porque eso sacó el Perú adelante. Con todas sus dificultades, pero estamos adelante. En 2008, en el peor momento del mundo, el efecto tequila, los efectos de los hermanos Herman Brothers, todos ellos, el Perú creció 7%, 6%. En el peor de los momentos. Hoy Bolivia crece el 4% porque es más estable. Pero hay que aspirar a crecer, a avanzar, a desarrollar. Nada más. Muchas gracias. Para que termine, congresista Arana. Sin duda es tema de otro debate, porque en realidad estamos hablando de la Asamblea Constituyente en relación a la forma del Estado, pero el otro debate es una Asamblea Constituyente en términos del cambio de modelo económico, que algunos consideramos que ha fracasado, que no puede continuar, y otros consideran que es la mejor bendición que le ha ocurrido al país, y nosotros estamos viendo cómo colocar los contratos ley por encima o con rango constitucional que permite, por ejemplo, que ahora no se puedan tocar los contratos de la corrupción, es parte de ese fracaso. O que lo que estemos encontrando es que tengamos un Estado tan debilitado, tan indefenso frente a los grandes poderes económicos que ni siquiera los que inspiraron esa reforma neoliberal ahora lo respetan. El presidente Trump está anunciando estos días la subida de aranceles. Aquí los agricultores piden subida de aranceles y el modelo colapsa. No se puede hacer, no se puede tocar, es la Constitución, es el modelo económico, el libre mercado. Y el mayor defensor del libre mercado, el señor Trump, usa aranceles para castigar, ni siquiera para establecer relaciones comerciales más equilibradas o protectoras de su mercado, sino para castigar, que es lo peor. Pero eso pues es el libre mercado hecho a la medida del que mayor poder económico tiene, con un Estado que ha sido desmantelado, ¿no? Y en ese sentido entiendo el apane que le han hecho también al congresista Vicente Ceballos por plantear diciendo son temas de la izquierda, como la socialdemocracia y países liberales en Europa defienden su sistema de transporte ferroviario público. Pero aquí que se diga algo de eso es el comunismo, el terrorismo y no sé cuánto hay, y encima querer obligar al presidente a pedir disculpas como si les hubiera ofendido. Entonces, pero ese es otro debate que deberíamos tener, y ojalá, Presidenta, en el marco del proyecto de ley que ha presentado la bancada del Frente Amplio sobre Asamblea Constituyente, podamos efectivamente tener. No nos desviemos del debate en este momento, solo lo recuerdo, porque creo que el tema político no está desligado de los intereses económicos que quieren establecer las reglas para organizar la política en el país. Nosotros creemos que esa forma de exigencia debe ser por más derechos, por mayor democracia. Muchas gracias. Gracias, congresista Arana. Se les pide a los señores congresistas, por favor, limitar el tiempo de su participación. De lo contrario, esto no va a progresar y la idea es tener un producto al finalizar la sesión. Vamos a suspender por breve término la sesión, a pedido del presidente del Consejo de Ministros. Suspendemos por breve término. Bien, se está procediendo en unos momentos pues a usar por esta mesa de la Comisión de Constitución y Reglamento, porque el presidente del Consejo de Ministros ha salido en estos momentos a pues coordinar algunos temas pendientes. El ministro de Justicia, que se encuentra presente también, Vicente Ceballos, en este debate sobre lo que son los proyectos de impedimentos para ser candidato. Es importante señalar que vienen participando congresistas de las diferentes bancadas sobre este tema, que es parte de las reformas constitucionales y legales. El proyecto de ley 4190, con el cual se propone modificar el artículo 34 de la Constitución sobre impedimentos para ser candidato. Y también, como se sabe, una iniciativa pues que fue enviada por el Poder Ejecutivo con carácter de urgencia, como los proyectos de ley 2287, 2357, 2403, 2437, 2772, 4191, para modificar la legislación electoral
sobre estos impedimentos para ser el candidato. Como se sabe, hay iniciativas del Grupo Parlamentario Nuevo Perú, de la bancada liberal y Alianza para el Progreso del Poder Ejecutivo con carácter de urgencia. Es así como se está pues debatiendo cada uno de los puntos para poder llegar a lograr un buen producto, como lo decía la presidenta de la Comisión de Constitución, Rosa María Bartra. El presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, informó al inicio que son 2 las reformas constitucionales y 4 propuestas de modificación legal las que ha presentado el Ejecutivo y que están comprendidos en la cuestión de confianza que recientemente otorgó el Pleno del Parlamento. La intervención del jefe del gabinete pues se realizó durante su exposición en esta comisión, donde fue invitado a participar en el debate de las iniciativas sobre el fortalecimiento de los partidos. El primer ministro dijo que existen 2 razones detrás de estos proyectos de ley, que son los de proteger a la actividad política de la corrupción y fortalecer a los partidos políticos. Señaló que estas 2 son las razones que responden a una sola gran necesidad de que la ciudadanía pues pueda de alguna manera recuperar la confianza en la actividad política, para lo cual, preciso, se ha presentado 3 proyectos de ley que tienen que ver con lo que es el sufragio pasivo, los impedimentos para postular, la inmunidad parlamentaria y el financiamiento indebido. Respecto a lo que es el fortalecimiento de los partidos políticos, dijo de que se habla de la inscripción y cancelación de organizaciones políticas, la democracia interna, así como también lo que es el voto preferencial. La congresista Lourdes Alcorta propuso agotar este debate y votar el día de hoy el dictamen respecto al proyecto de ley 4190 de reforma constitucional sobre impedimentos para ser candidato a un cargo de elección popular. El congresista Javier Velázquez, que por su parte, dijo que el día de ayer se sorprendió pues al ver un dictamen completamente diferente de lo que se había discutido. Afirmó que la discusión se centró en que si era conveniente que la reforma esté en el artículo 34 o 31, pero en la propuesta de dictamen pues ahora se incorpora la modificación en el artículo 33. Y la congresista Alejandra Aramayo, por su parte, señaló que el dictamen entregado el día de ayer pues no se ajusta a lo debatido en la sesión pasada. Poco después se pronunciaría sobre la alternancia de hombres y mujeres en la lista de candidatos.